Buenos días, amada Iglesia del Señor Jesucristo. En el día de hoy vamos a estar meditando en una palabra hermosa y estoy hablando del Salmo 23. Ya sé que es en el que meditamos esta semana, pero hay palabras que cautivan nuestro corazón y que es necesario seguir ahondando y ahondando en el tema porque siempre el Señor quiere y necesita enseñar algo a nuestras vidas. Así que es el anhelo de mi corazón que el Espíritu Santo pueda hoy traer paz, traer eh, esa tranquilidad, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que pueda traer sabiduría a nuestras vidas con esta palabra, porque es el Señor, es el Espíritu Santo y es su palabra quien nos enseña y quien nos guía a toda verdad. Es ella la que nos enseña el porqué de las cosas y el para qué también es muy importante el saberlo. Y es que cuando nosotros leemos el Salmo 23, vamos a leerlo de nuevo, dice la hermosa palabra del Señor, dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Y cuando vemos este salmo, David está haciendo una declaración. Él no está preguntándose si el Señor será su pastor, si el Señor lo guiará por sendas de justicia. Él está afirmando, él está declarando, está haciendo una afirmación de algo que ya está escrito en su corazón y de algo que él ya tiene la certeza. Él no tiene ninguna duda de que todo esto que escribió, el Señor lo haría por él. Y cuando nosotros vemos todo ese contexto, cuando David escribió este texto, estaba siendo pastor de las ovejas de su papá. Él era un niño, era un joven pequeño. Dice la Biblia que era bajo en estatura, que era pequeño, que cuando fue a derrotar a Goliat, dice que él era pequeño. Y cuando él estaba pastoreando estas ovejas y era joven, en lo que quiero enfocarme en este mensaje, quiero que llegue con toda claridad es en esto, en que David, esto que está declarando y afirmando con certeza, con seguridad, lo aprendió pastoreando a las ovejas. El Señor trajo una enseñanza a él de que el Señor era su pastor cuando David era pastor, cuando David estaba cuidando y pastoreando esas ovejas. Y es que la creación entera es una predicación de Dios. Ya han visto cómo el Señor ha enseñado mucho a mi vida cuando siembro la grama, cuando siembro un árbol de manzana, cuando siembro... Y eso hace el Señor con nosotros. Cuando vemos cómo está David afirmando algo, siendo pastor, el Señor estaba construyendo en él unas bases firmes. Vemos cuando David empezó a crecer, a ser ya como más reconocido, cuando empezó a entrar más como en ese mundo para el cual Dios lo había ungido, que era ser rey. Vemos cómo se levantaron muchas cosas, pero David ya iba con unas bases que el Señor le había enseñado en su preparación. Y esto es lo que quiero que nos llevemos a nuestro corazón. El Señor necesita preparar nuestras vidas y muchas veces nosotros pensamos cómo, o buscamos en qué voy a servir yo al Señor, o buscamos qué es lo que yo voy a hacer para el Señor, o cómo lo voy a hacer, o si voy a predicar su palabra, entonces voy a estudiar, voy a prepararme. Sí que es importante, pero
eh, Dios enseñó a David en lo que David estaba haciendo, lo que su padre le había enviado a hacer. Entonces, todo lo que nosotros hagamos debe enseñarnos algo de Dios. Dios siempre quiere prepararnos aún en lo que nosotros hacemos cotidianamente. Lo que pasa es que viene poco aprendizaje a nosotros porque nosotros pocas veces estamos conscientes de Dios o tenemos a Dios incluido en lo que hacemos. Es necesario incluir a Dios en todo lo que hacemos, cualquier cosa que sea, porque vemos como David aquí aprendió siendo pastor, como el Señor le enseñó en lo que él hacía, cómo Dios era ese pastor, cómo Dios es ese pastor y cómo empezó a marcar o a guardar o a sellar esa verdad de Dios en el corazón de David. El Señor lo hizo de esa manera. Y todo en la vida, como les digo, toda la creación es una predicación, todo nos habla de Dios y todo nos trae una enseñanza. Es de acuerdo a cómo nosotros abramos nuestro corazón y cómo nosotros pongamos a Dios en el momento o en lo que estamos haciendo y hagamos las cosas con Él. Y esto, quiero contarles un testimonio en un tiempo de angustia muy fuerte que yo viví. Fue un tiempo tan angustiante y tan duro que yo sentía un dolor que literal sentía que mi corazón iba a reventar porque no podía del dolor, de la angustia. Y yo recuerdo que pasaron meses, pasaron años y yo todos los días le lloraba al Señor. Y una vez yo estaba muy angustiada, yo lloraba y lloraba, yo me encerraba siempre con el Señor y le decía, Señor, eh, yo recuerdo esto, ahorita parece chistoso, pero en ese entonces sí que era lo que yo necesitaba, pero ahora suena chistoso, pero en ese entonces sí que dolía. Y yo le decía, Señor, si tú descendieras, si tú rasgases los cielos y descendieras, hicieras notorio tu nombre y mostraras que lo que yo estoy diciendo es verdad, en medio de mi angustia. O sea, ahorita me causa un poco de gracia porque a veces en angustia nosotros quisiéramos eso, que Dios rasgase los cielos y descendiera y dijera, sí, es verdad lo que esta persona dijo, o sí, o es mentira lo que están diciendo de esta persona. Y eso era lo que yo le pedí al Señor esa noche, que yo sentía que yo ya no iba a poder más, yo sentía que no iba a poder más. Y el Señor me da una palabra que está en Jeremías. La palabra dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo vas a correr con los de a caballo? O algo así. Pero en ese momento lo que se grabó en mi corazón para siempre fue, si no pudiste con los de a pie, ¿cómo vas a poder con los de a caballo? Es decir, mi entendimiento y el entendimiento que el Señor me dio en ese momento fue, si no puedes con estos que son más pequeños, ¿cómo vas a poder con otros más grandes o con dificultades más grandes? Y, y en ese momento debo confesar, yo sentí mucha vergüenza con el Señor. Y yo decía, sí, Señor, tienes razón. Y es que hay algo muy importante que nosotros debemos saber. Y es que nosotros, lo que yo siempre les he dicho, nosotros no conocemos el futuro, nosotros no conocemos lo que viene, pero Dios conoce todo y Él sabe el porqué de las cosas, Él sabe por qué permite ciertas cosas. Y ese día para mí eso fue una verdad que Dios grabó en mi corazón. Yo sentí vergüenza con el Señor por quejarme y le pedí perdón al Señor y seguí caminando en mi angustia, pero pegada a Él, porque entendí, en medio de mi angustia fue donde yo entendí que solo aferrada de Él yo podía, que Él me sustentara, que Él me ayudara, que Él me confortara, porque sin Él no podemos. Bueno, pasaron algunos años y ahorita muchos de ustedes ven cómo algunas personas me tratan, cómo unas personas me insultan muy brusco, muy feo y a veces mi familia o mi esposo me dice, oye, ¿por qué tú dejas que te traten así? Cierra todo y vete. Y ahí fue, o sea, yo veía eso y recordaba esa palabra que el Señor me decía. Si no puedes con los de a pie, ¿cómo vas a poder con los de a caballo? Entonces ahora que veo cosas más fuertes y que ya mi corazón está en paz por esa enseñanza que el Señor dejó a mi corazón en medio de ese valle de sombra y de muerte por el cual yo crucé en un tiempo. Y son verdades que se arraigan en nuestro corazón. Son verdades que el Señor necesita escribirlas
y dejarlas plasmadas y marcadas en nuestro corazón, que nosotros no olvidemos que Dios siempre tiene un propósito, aunque nosotros no lo entendamos, que nosotros no conocemos lo que viene en un futuro. Yo estoy segura que si en ese entonces, en ese tiempo yo me hubiera rendido, yo hubiera dicho, no quiero más, me voy, estoy segura que en este tiempo yo no hubiera podido seguir caminando. Estoy segura que ya hubiera dicho, no más, cierro todo y me voy. Pero ahora hay paz en mi corazón porque el Señor trajo esa enseñanza, así como lo hizo con David. Y, y es diferente verlo plasmado, leer las palabras de David y poder como ir a ese tiempo, imaginarlo a él en ese tiempo ahí cuidando a sus ovejas, defendiéndolas de los osos y de los leones, trayéndolas a pastos verdes y delicados. Es fácil pensarlo, pero es más difícil cuando viene a nuestras vidas la dificultad o cuando viene a nuestras vidas ese valle de sombra y de muerte por el cual no quisiéramos estar pasando, pero que son necesarios. Y la única manera de nosotros aprender para poder decir, el Señor lo dijo, el Señor lo hará con toda certeza, es pasar por ese valle de sombra y de muerte, creyendo, confiando y aferrándonos del Señor. Que el Señor sea nuestro sustento, que el Señor sea nuestro ayudador siempre. No busquemos apoyo en otras personas. Miren, en mis tiempos difíciles, debo reconocerlo, era mucho más chiquita en el Señor y, y tenía, no significa que ahorita sea grande, pero era mucho más chiquita. Y había muchas cosas que yo no conocía y lo que yo buscaba, trataba de encontrar era alguien que me escuchara para yo desahogarme, para yo, como que alguien que te dé una palmadita en la espalda y te digan, sí, tranquilo, sigue adelante. Pero no hubo quien y yo le doy gracias al Señor porque fue la única manera, fueron cosas que el Señor permitió para que yo pudiera venir y entender que mi único socorro venía del Señor, que mi única ayuda viene del Señor, que mi único apoyo viene del Señor, que mi único consuelo viene del Señor, que mi único refugio seguro es el Señor, que yo tengo la certeza que en el momento que yo clame al Señor, el Señor me va a oír y el Señor me va a responder. Eso es lo que el Señor hace en cada uno de nosotros, así como lo hizo con David, así como lo ha hecho en mi vida, así como lo ha hecho muchas veces en tu vida. El Señor espera que nosotros confiemos en Él. Entonces, si estás pasando por ese valle de sombra, de muerte, recuerda estas palabras de David, recuerda esta enseñanza que el Señor grabó en el corazón de David. David estaba súper chiquito cuando escribió este salmo, pero estas bases hicieron que David fuera un hombre conforme al corazón de Dios, que David confiara siempre en el Señor, que David, aunque pecara, sabía que su único consuelo y su único ayudador era Él. Eso necesita el Señor de nosotros, que nosotros tengamos entendimiento, que nosotros tengamos luz de que no hay otra parte a la que nosotros podamos correr y que nosotros tengamos luz y revelación de que aunque pasemos por momentos difíciles, el Señor siempre tiene un propósito, el Señor siempre tiene un porqué y el Señor siempre nos está preparando para algo. Entonces, cada vez que venga un momento difícil, piensa en esto, que si viene un momento difícil, es necesario aprender algo de ese momento difícil porque el Señor necesita prepararnos para otro más difícil, porque esa es la vida en esta tierra. Recuerden que estamos en un peregrinaje, estamos en un tiempo difícil donde la única salida y el único refugio es el Señor, en que nos alejemos de lo que al Señor no le agrada y nos enfoquemos en Él, aún en nuestros propios trabajos. Si nuestro trabajo, lo que hacemos es difícil, Señor, ¿qué es lo que yo necesito aprender? Enséñame, porque esos momentos difíciles y esos valles de sombra y de muerte no son eternos, no son para siempre. Y siempre hay algo que aprender, así que es muy importante que nosotros en esta mañana, en este día y cada día
podamos tener conciencia del Señor y que cada cosa que hagamos, sea lo que sea que lo hagamos para el Señor y que lo hagamos con el Señor, con plena conciencia de que Él está, de que nosotros estemos preguntándole, Señor, ¿cómo es esto? ¿Cómo hago esto? Enséñame, ayúdame, muéstrame, porque siempre, siempre el Señor es nuestro pastor, el Señor es nuestro ayudador y el Señor es nuestro maestro. Él está siempre dispuesto a enseñarnos, está siempre dispuesto a mostrarnos ese camino, está siempre dispuesto, porque eso es lo que Él quiere. Él quiere que nosotros seamos sus hijos, que seamos conscientes de que somos sus hijos y que Él siempre está para nosotros. Un padre nunca se niega a su hijo, siempre está y siempre está dispuesto a ayudarlo. Ese es nuestro Padre, nuestro buen Padre, nuestro Padre celestial. Y Él es el Rey del universo, Él es el Dios todopoderoso. ¿Habrá algo imposible para Él? No hay nada difícil para Él. Él puede ayudarnos cualquiera que sea nuestra situación. Así que es el anhelo de mi corazón, como siempre, que el Señor haya hablado hoy a tu vida, que el Señor traiga hoy esa fuerza, esa fortaleza, ese sustento que necesitas, que si estás pasando por un momento difícil, el Señor te dé el entendimiento de que Él es refugio, de que Él es paz, de que Él es el príncipe de paz y de que Él está dispuesto a que todo el que a Él venga, Él dice, el que esté cansado y cargado, venga a mí que yo le haré descansar. Él siempre está dispuesto para nosotros. Así que es el anhelo de mi corazón, que el Señor llene tu vida hoy de paz, de gozo, de alegría, de ese gozo que produce la presencia del Espíritu Santo y ante todo que te dé sabiduría y revelación de quién es Él, de lo poderoso que es Él y sabiduría y revelación de quién es Cristo, de lo que Cristo ya ha hecho por ti y por mí, para que entonces pueda venir a nosotros esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que aunque estemos en medio o cruzando ese valle de sombra y de muerte, ese valle de tinieblas, ese valle de oscuridad, podamos estar tranquilos y no temer porque Dios es nuestro ayudador. Dios te bendiga.